conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de... Yo celebro el optimismo que tienen. Buenas noches, doctor Cosme. Del patrimonio nacional. Mi querido Leonardo. Leonardo Curcio ya la libró. El vínculo, por ejemplo, entre criminalidad y política. Pero el periodismo lo haces tú. La prensa debe efectivamente contrapesar. Leonardo Curcio en Fórmula. Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que nos enlaza con los trabajos de esta emisión. Por supuesto, agradezco mucho a quienes nos siguen a través de la radio y las plataformas de internet. Cintia, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, doctor, muy buenas noches, muy bien, gracias. ¿Y usted? Oye, Chile no encuentra su camino después de los incendios devastadores. Han muerto más de 140 personas. Ahora uno de sus presidentes, bueno, un expresidente, falleció. Así es, pues el presidente de Chile, Gabriel Boric, ya definió a Sebastián Piñera como un demócrata desde la primera hora y dijo que el exmandatario fallecido este martes en un accidente de helicóptero, pues contribuyó desde su visión a construir grandes acuerdos por el bien de la patria. Y el funeral de estado del expresidente fallecido a los 74 años se realizará el jueves en el Salón de Honor del Congreso de Chile en Santiago. Bueno, ya Dina Boluarte, Javier Milei, Lula da Silva, Iván Duque, Luis de la Calle, Santiago Peña, Josep Borrell han lamentado, Felipe Calderón decía, han lamentado, también la canciller de la República, Alicia Bárcena, ha expresado sus condolencias y lo que son las ironías de la vida. Digo, uno nunca sabe cómo se va a ir, pero él fue dueño de aerolíneas, ¿no? Y falleció en un accidente aéreo, en este caso en un helicóptero. Es como una cruel paradoja. Bueno, pues descanse en paz Sebastián Piñera. Y en Estados Unidos, noticias importantes, Cintia. Pues sí, resulta que un tribunal de Washington determinó que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, no tiene inmunidad presidencial ante la imputación en su contra por haber intentado revertir su derrota electoral de 2020 y haber instigado el asalto al Capitolio en 2020. Ya. Y de Mallorca es que no tuvieron los votos, no lo quieren procesar. Así es, también en Estados Unidos la votación en la Cámara de Representantes para destituir al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, fracasó este martes por la noche. Un duro golpe para los republicanos de la Cámara que habían impulsado esta iniciativa como un objetivo político clave. Bueno, y le comento que la canciller de la República designó subsecretaria de Relaciones Exteriores a la embajadora María Teresa Mercado, una gran diplomática de este país. Te lo recuerda, fue embajadora en Bolivia, era la titular del Instituto de Matías Romero, Estudios Diplomáticos, una diplomática de carrera, largo servicio a la República. En este caso es un amplio reconocimiento al que yo me sumo. La embajadora Mercado es la subsecretaria del ramo. Hoy rindió protesta como juez de la Corte Internacional, de Justicia, el doctor Gómez Robledo. En un momento más le presento el juramento. Hoy nos enteramos que el presidente de la República pues fue requerido por su contraparte Joe Biden para que reciba a la delegación, esta que recibe periódicamente, para ver cómo avanza la lucha contra el fentanilo. Sherwood Randall, el presidente muy orgulloso, dijo, hombre, mire, ya del tema de la disculpa no hablamos nada. O sea, el presidente no esconde el dolor que tiene. ¿Cómo van a hablar, dice, con un país, con un presidente vinculado al narcotráfico? Orgulloso él. Pero bueno, recibió a Sherwood Randall, que como usted sabe es la número 2 del Consejo de Seguridad. También ahí el presidente podría revisar, pues él lo abrió, ¿no? Debe recibir un presidente a una funcionaria de tercer del gobierno norteamericano. Hoy reiteró las 10 propuestas de política migratoria que ya salieron en el boletín del fin de semana. Le tengo, por supuesto, las actividades de Xóchitl Gálvez en Washington. La doctora Claudia Sheinbaum respaldó el paquete de reformas constitucionales del presidente. Hoy una gran discusión sobre ese tema de las reformas, de las cuales platicaremos en un momento más después de la pausa. Volvemos. Bueno, y seguimos con la información. Fíjese que el gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN acordaron una prórroga de cese al fuego por 6 meses. La negociación pues ha sido larga. Usted recuerda que primero abordaron la de las FARC en la administración anterior y ahora están tratando de pacificar el ELN, el Ejército de Liberación Nacional. En otros temas, Javier Milei está en Israel y aseguró que pasará la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén. Recuerde usted que algunos gobiernos, el de Trump en su momento,
supuesto, lo hizo. Benjamín Netanyahu, por supuesto, celebró su llegada. Y bueno, pues vamos a escuchar el momento en el cual el embajador mexicano, ahora integrante de la Corte de Justicia Internacional, Juan Manuel Gómez Robledo, jura efectivamente el cargo. Juan Manuel Gómez Robledo. Monsieur le juge Gómez Robledo Verduzco. Je déclare solennellement que je remplirai mes devoirs et exercerai mes attributions de juge en tout honneur et dévouement, en pleine et parfaite impartialité et en toute conscience. Je vous remercie, monsieur le juge. Bueno, pues ahí tiene usted, Gómez Robledo jura el cargo. Cintia, ¿qué más tenemos? Pues doctor, sigue la violencia en el estado de Guerrero. 4 choferes fueron ejecutados por el crimen organizado, esto en Chilpancingo, paralizando otra vez el servicio local y foráneo. Y también el alcalde de Iguala, David Gama, anunció la cancelación de la Feria de la Bandera en Iguala, que se celebra a partir de la segunda quincena de febrero, por la crisis de violencia que existe en el estado. ¿Cómo? Si no hay crisis, estamos en la paz absoluta. Pero bueno, ironías aparte, sí, la situación de Guerrero es absolutamente inquietante. La Suprema Corte de Justicia determina que la Secretaría de Hacienda debe hacer públicos los contratos que la UIF haya celebrado, la Unidad de Inteligencia Financiera, para la adquisición del software de Pegasus, famoso. Usted recuerda, aquel con el que han espiado periodistas, aquel que usó el gobierno de Peña Nieto, que le pregunten pues a los fiscales, que le pregunten a los exsecretarios de Gobernación, algunos de ellos ya ahora pues directamente en el retiro, o algunos de ellos son legisladores, pero ya muy apartados, pues todo lo que se puede obtener con Pegasus. Y bueno, no es un asunto menor que la Suprema Corte le diga a la UIF, a ver, nos tienes que decir qué hay con este tema de Pegasus. Le comentaba que Claudia Sheinbaum iniciará su campaña el 1 de marzo en el Zócalo capitalino. Ha convocado a ciudadanos, por supuesto, ya a defender las propuestas constitucionales del presidente. Hace un momento platicaba en este mismo estudio con mi compañero Pepe Cárdenas. Para mí es absolutamente evidente que lo que el presidente está haciendo es, Claudia, vamos a anular tu capacidad de propuesta, aquí las propuestas las doy yo y hacia allá va el país, y tú, bueno, pues vas a beneficiarte de esta posición que prácticamente te heredo. Afortunadamente en este país, bueno, pues tenemos claridad que la reelección no forma parte de nuestras instituciones, de nuestra tradición jurídica. En muchas repúblicas sí lo hay, con lo cual pues este ánimo del presidente de no soltar la batuta, una especie de síndrome de abstinencia previo, ¿no? Ya está pensando, cuando se va a ir, pues organiza la partitura. Hace un momento lo fraseaba muy bien Pepe Cárdenas, pero bueno, en términos generales lo que hace es eclipsar su capacidad de propuesta. Y bueno, ya escuchamos a Ricardo Monreal, un ratito también entrevistado en su programa, decir, ellos van a apoyar ciegamente lo que el presidente les diga, y así están como una maquinaria en campaña. En campaña pues no hay momentos para hacer razonamientos ni valoraciones, ni los bloques de anticonstitucionalidad que en su momento también planteó Ricardo Monreal. Ahí ya no hay dudas, o estás o no estás, y ellos estarán con el presidente. Si es extraordinariamente duro que en este caso el jefe político del país decida eclipsar a la candidata, es decir, tú haces campaña y el que propone conceptualmente hacia dónde van las cosas soy yo. Xóchitl Gálvez continuó en Washington, se reunió con congresistas, empresarios, representantes del gobierno de Joe Biden y también con el secretario general de la OEA, Almagro. El que va a ir a Nueva York, va a ir a los Estados Unidos también es Santiago Taboada. Ya encontraron el caminito y como le ha ido muy bien a Xóchitl Gálvez, realmente es una gira muy exitosa. Ayer platicamos con Verónica Ortiz, esta mañana platicamos con Duncan Wood, vicepresidente de el Wilson Center, y me dice que no, fue recibida con una enorme garantía de que es una persona que entiende hacia dónde se mueven las cosas. O sea, fue una buena gira para Xóchitl Gálvez. Le comento que el secretario general de la OEA señaló que hablaron de la situación política regional sobre la base de pilares de la democracia. Bueno, pues vamos a ver si en los próximos días anuncian la misión electoral a México. La OEA está terminando
caminando. Por cierto, a ver si le damos un espacio a el jefe de la misión de la OEA en El Salvador. Acaban de observar las elecciones en ese país y por su parte Jorge Álvarez Maínez aseguró que la intervención del presidente en el proceso electoral es insana, incluso malsana, y evaluará presentar una denuncia ante instancias legales. Hoy, por supuesto, ha habido reacciones de todos los grupos políticos, bueno, pues planteando sus visiones. El PRI, como ya nos lo adelantó en su momento, el coordinador, pues votará en favor de las pensiones. Vamos a ver si eso no complica las finanzas públicas, porque el capital semilla pues no se sabe bien de dónde va a salir. Acaban de aprobar los presupuestos, fíjese, y ahora nos salen con que pues hay un capital semilla de 64,000 millones y ese de dónde va a salir. El CCE considera que no es momento para discutir reformas constitucionales por el proceso electoral que vive el país, pero bueno, su opinión tampoco ha sido tomada en cuenta. Oscar Zúñiga, te saludo. Gracias, Leonardo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y precisamente la Canaero hace un llamado urgente al gobierno de México y al de Estados Unidos, luego de la decisión que ha tomado el Departamento de Transporte de aquel país de determinar acuerdos precisamente de colaboración conjunta que existe desde el 2017 entre Aeroméxico y Delta Airlines. La Cámara Nacional de Autotransportes señaló que la decisión de esa instancia estadounidense afectará gravemente la conectividad aérea entre ambas naciones, así como a los pasajeros que viajan constantemente entre uno y otro país, indicando que el transporte aéreo entre México y Estados Unidos es de los más competitivos del mundo y frenar su desarrollo afectaría precios, rutas y desde luego fuentes de empleo. Se dijo que la alianza que existe entre aerolíneas permite desarrollar más rutas con mejores precios y servicios para los propios usuarios, y debido a las decisiones tomadas precisamente por México de haber trasladado a las aerolíneas cargueras del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al AIFA, así como la reducción de operaciones por hora en el Benito Juárez, es lo que ha detonado que pueda existir esta crisis de gran trascendencia. Por ello, se está pidiendo que este tema sea analizado a fondo y poniendo como prioridad a los usuarios y trabajadores, gracias a los cuales es posible un desarrollo sostenible y digno para ambos países. Leonardo, el reporte. Vaya, con el tema una complicación suplementaria, son decisiones de política aeronáutica. Usted sabe que pues en el país donde está prohibido prohibir, pues hicieron todo para que la carga se fuera al AIFA y ahora pues hay otras decisiones como reducir slots, varias cosas más que ha tomado de manera vertical la autoridad. Se entiende, no cabemos, pero también se entiende que 6 años después tenemos menor capacidad aérea en el centro del país. Eso no es ni neoliberal, ni neoporforista, ni nada. Son números y son necios. Hoy tenemos menos espacio para que haya vuelos en el centro del país. Una ciudad como la de México ha perdido competitividad en ese frente porque pues decidieron no avanzar por el camino. No vamos a recorrer nuevamente toda la historia del aeropuerto, pero bueno, todas estas medidas las ha tenido que tomar el gobierno federal, considerando la pues trágica situación de nuestra infraestructura, y ahora desde el lado norteamericano dice, bueno, pues ¿sabe qué? Estamos invirtiendo en un espacio, en un país en el cual se están tomando medidas que nos pueden en un momento determinado perjudicar. Yo le agradezco mucho al doctor Jaime Sepúlveda, él es director ejecutivo del Instituto de Ciencias de la Salud Global, que el día de hoy converse con nosotros, de la Universidad de California en San Francisco, que hoy converse con nosotros. Doctor Sepúlveda, muy buenas noches. Hola Leonardo, buenas noches, saludos desde San Francisco. Saludos. Oiga, ¿por qué no le cuenta al auditorio cuál es la iniciativa que han presentado a partir de ahora? Este país ha vivido, como muchos otros, pero este país de una manera particularmente fuerte, el tema de la pandemia. ¿Qué proponen, doctor? En esencia, esta es una comisión independiente, y subrayo independiente, de investigación sobre la pandemia de COVID-19 en México. Este es un grupo de comisionados, comisionadas de muy alto nivel académico, de gran credibilidad, de reputación, integridad, que nos hemos sumado para abarcar desde distintas perspectivas, disciplinas, qué pasó en México y por qué. Y el hecho, Leonardo, es que los resultados de la pandemia en México
se encuentran entre los peores del mundo, medido por defunciones, deceso de personal médico, huérfanos, muerte en exceso, disminución de expectativas de vida, caída del Producto Interno Bruto, su impacto en educación. En fin, México lamentablemente está entre los 4 o 5 países con peor desempeño en el mundo. A mí ya me había encargado la Organización Mundial de la Salud en 2020 hacer un análisis sobre la respuesta en Estados Unidos y en México como 2 países que se destacaban por su pobre desempeño ante el COVID. Ese reporte lo entregué a la Asamblea Mundial de la Salud hace ya 3 años, en 2021, y ahora, ya que se ha declarado el final de la emergencia de la pandemia, es que es oportuno, como un país democrático supuestamente, hacer un análisis pausado, a profundidad, discutido públicamente de cómo deben tratarse los problemas colectivos en una sociedad democrática. Déjeme leer algunos nombres. Sergio Aguayo, Julia Carabias, Enrique Cárdenas, José Ramón Cosío, Julio Frenk, Eduardo González Pierto, Natiu Guillén, Antonio Lascano, con quien por cierto vamos a platicar en un momento más, Carlos Mancera, Marielena Medina Mora, Carol Perlman, Silvia Smelket y usted mismo, doctor. En efecto, tengo el gusto de coordinar este grupo extraordinario de comisionados y comisionadas, y el compromiso es presentar los resultados de nuestra investigación y evaluación en el mes de abril. Queremos hacer ahora pública, desde ahora, nuestra integración, porque esta comisión va a trabajar y dar sus conclusiones así, de cara a la sociedad mexicana, con apertura, buscando el diálogo y escuchando todas las voces y perspectivas. Estamos, Leonardo, entrevistando a más de 50 personas, desde el sector público federal, estatal, partidos políticos, legislativo, líderes de opinión, académicos y sobre todo personal médico, enfermeras y enfermos que se lograron recuperar de esta terrible enfermedad. Queremos hacer un ejercicio muy amplio, apartidista, y debo señalar, ninguno de los comisionados está percibiendo un centavo. Esto lo estamos haciendo de forma totalmente voluntaria y gratuita. Ya. Entonces, la Comisión Independiente para la Investigación sobre la Pandemia, y en abril, doctor Sepúlveda, tendremos el informe. Así es, y estamos subiendo una página de internet en donde también se presentarán documentos de consulta. Estamos recopilando toda la información que se haya publicado sobre el particular, y estamos abriendo también un espacio de testimoniales para que la gente también pueda aportar sus puntos de vista, y queremos que esta página sea muy divulgada, y espero que tenga... comisioncovid.mx. Es correcto, esa es la URL, comisioncovid.mx. Oiga, y hay redes sociales por si quiere la gente interactuar con ustedes. Así es, debo decir que estamos empezando estos trabajos. Sí, hoy se presentó, ¿no? Forzadas con las entrevistas, y queremos tener esto listo para el mes de abril, insisto. Pues tomamos nota, doctor, y le agradezco mucho que haya estado el día de hoy con nosotros. Un gran abrazo, Leonardo, con mucho gusto. Dos hasta San Francisco. Ahí tiene el doctor Sepúlveda, una referencia a nivel internacional. Se constituye esta comisión independiente para la investigación sobre la pandemia del COVID-19 en México. Qué importante es que tengamos informes de, en este caso, gente pues de distintos campos disciplinarios, de distintos espacios de la vida pública, que nos digan qué es lo que ocurrió. Digo, más allá de la batalla del presidente, que si los medios lo atacaron, que si se hizo la leyenda negra o no de López-Gatell, y hay mucha gente en el ámbito de la 4T que repite eso como si no hubiese sido
público y notorio todo lo que hizo o dejó de hacer el secretario, bueno, subsecretario en funciones de secretario, que venga un informe y diga, a ver, el desempeño del país fue este. Bueno, hay otros temas. Le comentaba que el Consejo Coordinador Empresarial ha dicho que revisarán detenidamente el contenido de las iniciativas, las reformas constitucionales que ha presentado el jefe del Estado, y al hacerlo argumentaremos en favor de la división de poderes, el fortalecimiento de la democracia, la competitividad, la certidumbre jurídica que se requiere para incentivar las inversiones y el cumplimiento de los acuerdos comerciales por los que México forma parte. Fíjese, hay en el ánimo destructivo de la actual mayoría, que es absolutamente increíble, que quieren cepillarse hasta el Coneval. Y uno dice, ¿en serio el órgano que mide la pobreza y que mide la política pública tampoco les gusta? Es una cosa llamativa, ¿no? Senadores y diputados. Ya con eso va a alcanzar para todo. Oye, ¿viste el informe, el estudio que hizo Citi, en este caso sobre la reforma de pensiones, 2 puntos del PIB, pero ya tenemos 60,000 millones de pesos, que es, bueno, pues una cantidad que, por cierto, no estaba presupuestada, no estaba en el presupuesto de este año, un presupuesto de 9 billones 100,000 millones de pesos, lo que va a gastar el gobierno, pero aparte ahí para los pensionados. Y bueno, pues está la otra también de los jóvenes que van a estar a sueldo del gobierno, ¿no? Mientras encuentran trabajo o un año. Yo decía, pues igual los deberían meter a un servicio militar, digo, por lo menos les pagas y algo aprenden ahí, digo, los que quieran ir, ¿no? Siempre con cláusula de conciencia, pero en estos tiempos de militarismo igual les parece una idea genial, ¿no? Entonces, no, hombre, pues qué maravilla. Vamos a mandar a los muchachos a que hagan servicio militar. Laura, gracias. Un abrazo, Leonardo, buenas noches. Y está ya la decana de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC en el estudio. Edna Jaime, qué gusto verte. Igualmente, Leonardo, querido, siempre es un gusto. El gusto es todo mío. Reformas constitucionales. Reformas constitucionales. Mira, Luis Espino, amigo mío, discursero, dice que es la madre de todos los distractores. No es otra cosa, Leonardo, salvo que contiene algunos temas profundamente preocupantes. No todo es si nos dan las cuentas. Oíamos a Claudia Sheinbaum diciendo que nada más 2 tenían impacto presupuestal. Hay un montón de ocurrencias, un montón de temas que no deben plantearse en la Constitución, Leonardo, temas que no tienen ni pie ni cabeza. Pero hay unos urgentísimos, los vapeadores. ¿Cómo no se va a poner eso en la Constitución? Pero hay temas importantísimos. Es una ironía eso. No, hay quien me lo toma en serio. Sí. Pero hay temas importantísimos. Pienso que en el ámbito económico hay cosas que me preocupan. Hemos hablado que el espacio fiscal es muy estrecho, que con todas las transferencias de programas que ya están en la Constitución, nuestro espacio fiscal se estrecha, no vamos a tener para invertir en el futuro, Leonardo. Vamos a trabajar tú y yo y muchos mexicanos para poder sostener esas transferencias sin mirar más allá, simplemente para cumplir con una obligación que ya está en la Constitución. Pienso que en lo económico hay mecanismos, Leonardo, para corregir. Una crisis es el peor mecanismo, no quisiéramos llegar a eso, pero finalmente si te portas mal, si hay indisciplina fiscal, si cometiste errores en tus proyectos de inversión, hay un castigo. Pero hay temas que tienen que ver con la democracia, los contrapesos y nuestros derechos. Hay muchos muy importantes en estas reformas que son más silenciosos, Leonardo, que cuando nos damos cuenta no va a haber una crisis, no nos va a explotar algo en la cara, pero cuando nos damos cuenta hemos perdido libertades, hemos perdido derechos y podemos enfrentarnos frente a un poder que nos intimide. Entonces, estas cosas no llaman tanto la atención, ¿no? O sea, puede llamar la atención de un grupo de mexicanos, pero que están ahí, que se cuelan y hasta pueden ser populares, Leonardo. Sí, claro que pueden ser populares, por Vamos supuesto. a desaparecer los órganos autónomos que están hechos por el neoliberalismo, para proteger el neoliberalismo. No caemos en la cuenta de lo que implica, ¿no?, pegarle a los órganos autónomos en cuanto a ciertos derechos. Poder judicial, a mí me preocupa particularmente, Leonardo, porque ha sido la última barrera de resistencia, lo está haciendo,
¿no? Muy valiente el ministro Pérez Dayán. Le mando un abrazo, aparte, pues sabe que lo admiro y que lo quiero. Hay temas que podrían estar dando en el eje de flotación de la independencia judicial. Absolutamente. Las universidades tenemos que insistir en que no podemos dejar que la democracia se erosione. Sí creo que una vez que se cruza un umbral, es muy difícil recuperar mecanismos de control de poder. Leonardo, lo que propone también, no solamente propone la elección de juzgadores a través del voto popular, un tribunal que va a estar vigilando. De disciplina. De disciplina. Por supuesto que tienen responsabilidades los ministros, por supuesto que deben estar sujetos a mecanismos de supervisión y de rendición de cuentas, pero como que se está planteando, es un conjunto de elementos que van a hacer que un juzgador quiera todo menos confrontarse al poder. Ya, claro. Entonces, Leonardo, pienso que cada diseño institucional tiene que ser muy bien pensado, que tenemos que debatirlo, que tenemos que mejorar los mecanismos de designación, pero ¿dónde encontramos el espacio cuando la madre de todas las ocurrencias, pero también de todos los distractores, se va a llevar la atención? Sí, ¿no? Y ya le escribió a Claudia Sheinbaum la partitura. Fíjate, una discusión improductiva. Nos vuelven a meter, hace un año traíamos el tema de la reforma electoral, que fue bateada. ¿Te acuerdas del plan B? Pues ahora nos mandan lo mismo. Dicen, vamos a discutirla. Pues ¿cuál discutirla si no oyen? O sea, ¿desde dónde se ha visto que haya una ventaja en eliminar, por ejemplo, a los plurinominales de entrada? Tú dices, bueno, con la composición del Congreso que tendríamos pues, presidente, y que de todas maneras él no se va a quedar. Hace un rato decía María Amparo algo muy inteligente. Aunque ganara Xóchitl Gálvez, que es la oposición, es una pésima idea que el presidente tenga control sobre eso. Y la única parte inteligente que le veo es que van a desaparecer el órgano el Mejoredu, ¿no? ¿Te acuerdas que en vez del instituto de evaluación educativa que lo suprimieron, pusieron uno que dicen, ahora lo vamos a quitar, Leonardo, también nosotros? Nos vamos a quedar con una... O sea, a mí lo que me preocupa es que cada vez hay como menos voces discutiendo los temas relevantes de este país. Porque tenemos el peso del discurso del presidente que nos está aplastando. Entonces, esa sensación de sentirnos aplastados es lo que me angustia, y de que poder hablar de derechos, poder hablar de discusión, de pluralidad, de construcción institucional, de capacidad de Estado. Absolutamente, pero aquí lo seguiremos haciendo mientras podamos tú y yo. Muchas gracias, Edna. Lo vamos a seguir haciendo. Pausa, volvemos. Seguimos con la información. Si usted nos acaba de sintonizar, pues le comentamos que el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, falleció en un accidente aéreo. Voy ahora con Luis Miguel González, el director editorial del Economista. Señor director, ¿cómo estás? Encantado de estar contigo, con ustedes, Leonardo. Oye, ¿en qué reforma pones tú la lupa, mi querido Luis Miguel? Literalmente, hay una de las propuestas del presidente que ha pasado un poquito desapercibida, y es lo que tiene que ver con salarios mínimos profesionales para maestros, personal de salud y policías. Lo que plantea el presidente, que suena bien, insisto, suena bien, es que haya un mínimo garantizado para quien trabaje como maestro, como policía o en el sistema de salud, de 16,799. Cuando digo que suena bien, a la hora que nos metemos a las cuentas, pues es un poco más complicado que proponerlo. Tenemos maestros solo en educación pública, oficialmente 228,000 en preescolar, 568,000 en primaria y 404,000 en secundaria. Un poquito menos de 1,200,000. El sueldo promedio son 88,000 pesos anuales. O sea, sería casi duplicarlo. Estoy por hecho que hay unos que ganan más, pero también que hay unos que ganan menos. Si la meta es llevarlos a 16,799, que es el sueldo promedio del IMSS, pues ¿de dónde va a salir el dinero? Algo parecido nos pasa, Leonardo, con policías. Oficialmente hay alrededor de 290,000 policías estatales en México, con un sueldo
también con un enorme rango, pero que no pasa de los 12,000 pesos mensuales, está entre 8,000 y 12,000. Llevarlo a 16,799, pues también implica un enorme esfuerzo. Y con personal médico un poco lo mismo. Solo enfermeras en el IMSS son 120,000. Obviamente están las que tienen muchísima antigüedad, que ganan bien, pero también las que empezaron. ¿Por qué lo quiero poner en la mesa, Leonardo? Creo que el país necesita reforzar el sistema de salud, el sistema de educación y el sistema de seguridad con mejores sueldos, pero el gran problema, una vez que uno decide que necesitamos mejores, varios millones de personas, si sumamos además burócratas y todo esto. Lo digo porque con frecuencia hablamos de los empresarios como malos patrones, como que no cumplen o con que pagan sueldos que no corresponden al costo de la vida. Pero ese mismo, vamos a decir, esa misma lupa, esa misma exigencia, podemos aplicarla al gobierno en tareas sustantivas. Y en el fondo tengo la impresión que el gran tema, Leonardo, es tenemos en el caso del gobierno mucha presión de sindicatos de maestros, mucha presión de sindicatos de salud y mucha presión de la población para que se haga algo con seguridad y que se tenga personal mucho más confiable. Ya. Oye, finalmente preguntarte, hace unos días, bueno, ya anunciaron que empiezan a levantar los censos económicos, que son importantísimos, ver cuántas unidades económicas hay en el país, pero hace poco dio el INEGI una información sobre la mortandad de las empresas. Yo sí lo tienes presente, Luis Miguel, si no lo apuntamos para el siguiente comentario. Hay las declaraciones, Leonardo, de la Solucionistas de México, que es la usamos en una flor, son muy delicadas, son organismos de un órgano, que es la planta, de una delicadeza enorme, pero hay la suerte de tener un registro fósil, un registro paleontológico, y a partir de ese registro, que creemos que empezó hace unos 400, 300 millones de años, no es muy claro allí, hasta fósiles excepcionalmente bien conservados, y incluyendo ahora la comparación de los genomas, la comparación del DNA de las plantas y de las flores en especial, podemos entender su evolución. El trabajo del que nos va a hablar la doctora Susana Magallón es precisamente cómo uno puede distinguir etapas en la evolución de las flores. Y déjeme poner un ejemplo de los animales. Uno puede reconocer que hay animales acuáticos, los peces, animales anfibios, como por ejemplo las ranas, reptiles, como por ejemplo las iguanas, mamíferos, como nosotros mismos, y los mamíferos se pueden dividir en marsupiales o se pueden dividir en placentarios. Los marsupiales serían el tlacuache, por ejemplo, los canguros, y los placentarios seríamos nosotros. Bueno, igual puede uno reconocer etapas en la evolución de las flores, y la gran ventaja es que cuando uno las estudia, como lo ha estudiado la doctora Susana Magallón, uno está viendo la forma preservada, la manera en que cambian, el tipo de semillas que producen, los distintos nichos que fueron invadiendo, y yo garantizo que va a ser una conferencia excepcional. Yo también, lo además apasionante, pues supongo que en las flores ha habido ya mucha intervención genética desde hace muchos años, ¿no? El tema de los tulipanes, pero me pregunto cómo era un clavel reventón de hace 300 millones de años, o una dalia, doctor Lascano. Claveles reventones no había, tampoco habría dalias, pero sí hay plantas que reconocemos como muy antiguas, como las magnolias, por ejemplo. Y a mí le debo confesar que, aunque no sé de eso, el trabajo de mis amigos naturalistas, que va uno caminando y de repente lo detienen a uno, lo jalan del brazo y dicen, mira,
esta flor que tiene este tipo de simetría es absolutamente fascinante. Lo que sí hay que pensar es que cuando las flores aparecen, pues los dinosaurios todavía no surgían. La diversidad de los insectos claramente está relacionada, corre paralela a la diversidad de las flores, y además hay que pensar que en México, que somos un país con una biodiversidad enorme, tenemos flores como la Nochebuena, que a mí me traba de coraje que los estadounidenses la llamen las poinsettias. Sí, el embajador Poinsett, que fue el primer embajador de Estados Unidos en México, literalmente se las robó. Tenemos flores que nos comemos, la flor de calabaza, tenemos flores que regalamos para los cumpleaños, y los mexicanos somos muy de flores. Y aquí lo que yo creo que vamos a tener es la enorme oportunidad de entenderlas, gracias a la doctora Magallón, una conferencia que forma parte del ciclo de los Viernes de Evolución, que coordinamos el doctor Sarucani y yo. Vamos a tener la oportunidad de verlas con una óptica distinta. Y nos abre una ventana nueva. Yo hace muchísimos años recuerdo cuando el doctor Sarucán me puso a fotografiar árboles y los subíamos los naturalistas, como los ignorantes de pronto reconocíamos la individualidad de cada árbol, o fijarnos en las mariposas, ahora fijarnos también en las flores y verlas efectivamente como especies únicas, algunas de ellas con variaciones apasionantes. Doctor Lascano, como siempre, muy agradecido con usted, pendientes de la conferencia de la doctora Magallón. Hace un ratito platicamos con el doctor Sepúlveda y ya nos dijo que viene la Comisión Independiente del COVID, de investigación sobre el COVID, en la cual usted participa. Así es, yo tuve el honor, el enorme placer de que el doctor Sepúlveda, que es una autoridad mundial en salud pública, me invitara a formar parte de esa comisión, y acepté de inmediato porque creo que aunque hay este empeño del presidente, por ejemplo, de acabar con organismos independientes, yo creo que la sociedad civil ciertamente debe también tener presente la responsabilidad que tiene. Yo trabajo en evolución de cosas distintas. En mi laboratorio estudiamos la evolución de los virus, la evolución de virus como el del COVID, y creo que estar rodeado de un grupo tan excepcional de especialistas en distintas áreas me va a enriquecer a mí, y algo podré contribuir. Y usted a ellos, y de paso recordar todo lo que tenemos que defender con Avio, que ha sido pues muy deteriorada en los últimos años, que es también una defensa que todos deberíamos hacer. Pero bueno, doctor, me suena la campana, le mando un gran abrazo. Igualmente, don Leonardo, cuídese Gracias. Mucho, y un abrazo muy afectuoso. Gracias. Antonio Lascano es miembro del Colegio Nacional, uno de los sabios de este país, hoy para fortuna nuestra conversando con usted. Cintia, nos vamos. Nos vamos, doctor, que tengan una excelente noche. Lo mismo tú, y sea rabiosamente feliz, se lo merece.